Buenos días, mi nombre es Andrés Ducó. Voy a responder las preguntas que me hicieron del webinar anterior, pasado, del webinar sobre madera de uso constructivo, tratamiento, durabilidad, preservación, etc. Tengo aquí las preguntas, así que voy a ir leyendo una a una las preguntas y las voy a ir respondiendo. Tengo un torpedito aquí de la respuesta. Bueno, la primera pregunta es de Mauricio Donoso y dice: ¿cómo es aconsejable realizar el secado post-impregnación con CCA para poder llegar a madera seca? Hizo tres preguntas, Mauricio, esa es la primera. Vamos a ir una por una respondiendo. Y la verdad que del tema de secado de madera no soy un experto ni nada que se parezca. Pero sí he visto y he estado en plantas donde se hace secado de madera impregnada. ¿Okay? Lo primero es que el secado se haga de forma bastante lenta, es un proceso más bien lento. No hay que apurar mucho el secado de madera impregnada. Y lo principal, diría yo, que es eh, tratar de no involucrar agua nuevamente en el secado. ¿Okay? O sea, tanto el calentamiento inicial y el acondicionamiento final, tratar de no utilizar agua. ¿Okay? eh, Esto para liberar tensión, este rocío de agua, tratar de no utilizarlo. ¿Okay? Eso en líneas generales. Y cuando hablo de lento, bueno, va a depender un poco de las condiciones de cada uno de los secadores. Hay secadores que el precalentamiento lo hacen a 65 grados y terminan en 85. Hay otros que empiezan en 40 grados y terminan en 65. Eso va a depender un poco del secador. Pero en líneas generales, eso les podría decir del secado. A ver si había notado algunas cosas más. Eh, Esto sí, esto es importante, algo que había notado. Eh, eh, es preferible hacer el secado de madera impregnada después de 48 horas que se haya impregnado. O sea, después de 48 horas impregnado, hacer el secado. ¿Por qué? Porque dentro de las primeras 48 horas es donde más se fija el preservante en la madera. El 90%, diría yo, de la fijación de preservantes ocurre en esas primeras 48 horas. Así que es muy conveniente secar para evitar posibles lixiviaciones de producto químico dentro del secado. Hacer esto después de 48 horas. Eso es como el ideal. Vamos a la segunda pregunta de Mauricio Donoso, que dice: ¿se fiscaliza el uso de madera seca en construcciones privadas? La verdad es que no se fiscaliza mucho. No se fiscaliza en obras públicas ni privadas mucho el tema del contenido de humedad de la madera, que es un asunto, como lo mencioné en el webinar, muy importante. ¿Okay? Eh, Esto me imagino, no, que los hitos de cada obra, para el caso público, deben fiscalizar esto del contenido de humedad. Y para el caso de viviendas de orden privado, diría yo que las especificaciones que da el arquitecto son fundamentales, digamos. El arquitecto tiene que velar, digamos, porque sus especificaciones se cumplan. La tercera pregunta de Mauricio Donoso dice lo siguiente: ¿en el segundo secado no se emiten vapores tóxicos con CCA? La verdad es que vapores no se emiten tóxicos. Lo que puede pasar es que se lixivie líquido con solución CCA de la madera. ¿Okay? Por eso que es muy importante, y así lo hacen los que secan madera tratada, es recuperar. Todas las aguas que van saliendo del secado se recuperan. Por lo general he visto que ponen bajo el nivel del suelo, ponen un recipiente, puede ser un IDC de estos tótem, y donde todos los líquidos van cayendo ahí. Y una vez que se termina el secado y caen todos los líquidos, sean o no contaminados con productos químicos, toman ese envase, lo retiran y lo llevan a la planta impregnadora y lo ocupan como agua de proceso. Así que yo creo que eso es muy importante. Más que vapores, este líquido que debe recuperarse. Ya, vamos a Marcos Blajos.
La pregunta de Marco es la siguiente. ¿Qué tratamiento puedo usar para que no se agriete en la punta de los postes? A ver, diría que son una mezcla de un par de tratamientos para que no se agrieten. Lo primero es colocar en las puntas un repelente al agua. El repelente al agua lo que hace es evitar que se produzcan grandes tensiones dentro de la madera por los cambios de humedad. Eso hace que se provoquen las grietas. Entonces, con un repelente al agua, que son productos que están en el comercio, se colocan en las puntas y eso hace que, uno, que hace que respire la madera y evite estos cambios tan bruscos de humedad. Y lo segundo, esa solución se mezcla con, evidentemente, las placas dentadas. Uno le coloca placas dentadas, digamos, en las puntas de los postes y eso evita en un gran porcentaje el agrietamiento de ellas. Diego Osorio nos consulta, ¿se fiscaliza la impregnación de la madera con el hito? La verdad que la situación ha cambiado bastante en el último tiempo. Hace unos 10 años atrás no había ninguna fiscalización de parte de la madera tratada que llegaba, o de la madera que llegaba en general a las construcciones. Hoy día no. Hoy día el hito están bastante mejor informados. De hecho, hay campañas de capacitación que hemos realizado nosotros y otras entidades como el Inforo, que sea alguna universidad, a municipalidad y específicamente a los inspectores técnicos de obra, ¿no? Con qué es lo que deben medir, cómo se debe medir, etc. Y hoy en día, para el caso específico de la madera tratada o impregnada, existen certificados de laboratorios acreditados por el INN. Entonces, las obras de carácter público, el hito de esas obras, exige ese certificado o debe exigirlo. ¿Okay? Que cada lote de madera tratada que llegue a la obra tiene que venir con este certificado de estos laboratorios acreditados. Yo conozco 3 laboratorios acreditados que son Eurofins, la Universidad del Biobío y Coprof. Esos 3 están acreditados por el Instituto Nacional de Normalización como laboratorios que pueden entregar informes de madera impregnada. Estos informes van a indicar si cumple con la norma. ¿Okay? Después, tenemos otra consulta de Martín Sánchez. Martín Sánchez pregunta, usted habló de contenido de humedad para el proceso, valor menor a 28%. Me pregunta, ¿como límite superior o límite inferior hay un valor? La verdad que antes de impregnar, la madera por lo menos tiene que estar al 28%, es decir, es un límite superior. De 28% o menor, la madera se puede impregnar. ¿Qué es este 28%? Este 28% es el punto de saturación de las fibras, que se llama. En palabras simples, las células de la madera, imaginemos la célula como un picarón, como una dona, ¿okay? En realidad son del pino raíz de una cosa alargada, pero para efecto de la explicación imaginemos un picarón o una dona. El centro de esa dona, cuando el árbol está en pie o la madera recién cortada, está completamente lleno de agua. Y la pared celular, que vendría siendo el queque de esta dona, también dentro de él hay humedad, hay bolsones de humedad en todas partes. Entonces, cuando nosotros secamos al 28%, porque la madera viene a más del 100% cuando recién cortamos, cuando llegamos al 28%, esa agua que está en el centro de esta dona, de este picarón que se llama lumen, sale de ahí. Esa agua se llama agua libre y nosotros al 28% la sacamos de esa agua. Y es ahí donde ingresa el preservante, en ese lumen. Y después se fija en la pared celular, se fija el preservante en la pared, en el queque de la dona. ¿Okay? Por eso que es importante que sea del 28% donde ya no va a haber más agua en ese lumen. E ingresamos nuestro producto químico. Y de ahí para abajo cualquier humedad nos sirve. De 28 para arriba no nos sirve, porque va a haber agua en ese lumen y nosotros vamos a tratar de meter más agua ahí. Es imposible, no nos va a dejar. ¿Ok? Hacemos otra pregunta. Carmen Sosa pregunta, ¿usted habló de contenido de humedad para el proceso? Ah, no, esa era de
de Carmen Sosa la pregunta del continuo de humedad. Martín Sánchez preguntó otra cosa. Martín Sánchez preguntó qué producto recomienda para madera cerrada estructural de eucalipto. A ver, en Chile lo que comúnmente vemos es Eucalyptus globulus. Ese Eucalyptus globulus en la madera no es impregnable, es una madera refractaria. Refractaria significa que no permite el ingreso de líquido dentro de ella, o de solución, o de lo que sea. ¿Okay? Porque anatómicamente no lo permite, digamos. No voy a entrar en mayor detalle, digamos. Pero hay otra especie donde, si se fijaron en el webinar, en la presentación que hice, hay una gran cantidad de plantación de ese eucalipto, que es el Eucalyptus nitens. El Eucalyptus nitens sí se puede impregnar. Y la recomendación de producto va en función del uso que va a tener esa madera cerrada. Acuérdense que la norma establece 6 tipos de riesgo, desde el 1 al 6, de menor riesgo a mayor riesgo. Y dependiendo del uso que voy a hacer de esa madera cerrada, es el preservante que utilizo y la cantidad de químico que le pongo adentro. ¿Okay? Así que yo recomiendo para madera de níten todos los preservantes, pero dependiendo del uso. ¿Okay? Si lo voy a ocupar como muelle en agua marina, evidentemente que debería ser CCA, ¿no es cierto? O en contacto con el suelo, ahí tenemos gran variedad de preservantes que se pueden utilizar, todo hidrosoluble por lo general. ¿Mm? Pero, insisto, la recomendación va a depender del uso que vaya a tener esa madera cerrada. Y esta es la norma y es muy fácil de verlo. ¿Okay? Esa pregunta era de Martín Sánchez. Ya respondí la de Carmen Sosa con respecto al valor del contenido de humedad. Después, Ricardo Basotti me pregunta, ¿la impregnación provoca modificación de las propiedades mecánicas de la madera? Buena pregunta, Ricardo. La verdad es que más que los preservantes, es el proceso de impregnación el que puede provocar algún problema en las propiedades mecánicas. El proceso de impregnación vacío y presión para todos los tratamientos de preservantes hidrosolubles involucra presiones altas de tratamiento. Es decir, cuando yo ingreso el producto dentro de la madera, lo hago con presión. Esta solución va ingresando con altas presiones dentro de la madera. Nosotros la recomendación que hacemos es siempre no sobrepasar los 180 psi, las 180 libras. ¿Por qué? Porque se ha comprobado, y he visto algunos estudios, que sobre los 180 psi se empieza a dañar la pared celular de la célula. Entonces, eso sí provoca un daño en las propiedades estructurales de la madera. ¿Sí? Así que la recomendación es más bien al proceso. Ojo con el proceso de impregnación. El proceso, hagámoslo hasta máximo 180 psi. ¿Okay? Ahora, cuando hay proyectos de diseño, es que se va a ocupar madera estructural, por lo general hay unos resguardos que ocupan por diseño, digamos, hay unos valores FIO, unos valores, unas constantes de resguardo por diseño que hacen, evitar, digamos, que si existe alguna deficiencia de carácter de propiedades estructurales, esta sea en el diseño esté tomada, digamos. ¿Okay? Después, Martín Sánchez nuevamente pregunta, ¿qué influencia tiene cada producto sobre los clavos? ¿Hay limitaciones? La verdad es que la corrosión, que es el tema, digamos, de los metales en contacto con la madera, no hay mucha influencia de los productos. Eh, las nuevas generaciones de preservantes no tienen mayor influencia de corrosión en los metales que una madera sin tratamiento. ¿Ok? O sea, nosotros vamos a ver, si ocupamos un clavo de acero normal, fierro normal, si vemos ese clavo, el comportamiento que va a tener en la madera va a ser el mismo que en una madera tratada. O sea, una madera no tratada y una tratada. Es decir, vamos a ver si existe oxidación, vamos a ver estas líneas negras que van dejando el óxido en la superficie de la madera.
¿ok? Pero no es más allá, ¿ok? Por eso las recomendaciones son usar, por ejemplo, todos los metales galvanizados, ¿ok? Eso es como la primera recomendación. Y el uso de los conectores, que por lo general son conectores también galvanizados, o muchas veces el aluminio, que uno puede decir, mire, el aluminio en contacto con la madera y con metales puede provocar alguna corrosión indeseada. La verdad es que cuando estamos hablando de grupo de riesgo hasta 3, es decir, sobre el nivel del suelo, no hay ningún problema. Cuando ya empezamos a hablar de contacto, de madera en contacto con el suelo o en contacto constante con agua, lluvia o qué sé yo, en madera de muelle, ahí sí debemos tomar las recomendaciones que hacen los productores de estos conectores de aluminio. Por lo general son evitar que se formen, evidente, que se acumule agua en el colector, ¿no es cierto?, que son las medidas básicas de, de, de uso. Pero en general diría yo que no hay diferencia entre la corrosión que puede tener un clavo normal en madera sin tratar que en madera tratada, en la nueva generación de preservantes. Inclusive el CCA tampoco tiene. El CCA, que es el más antiguo, diría yo que la corrosión es una corrosión normal a madera sin tratar. Bueno, esas son las preguntas que me entregaron del Centro de Innovación de la Madera, de la Universidad Católica, y creo que están todas respondidas. Así que espero haber respondido a la altura y nos encontraremos en una próxima oportunidad muy pronto, espero. Gracias.